vamos a entender un poco la fórmula del interés simple para saber cuando nos pidan ejercicios raros en los que hay cosas que no sabemos lo que son o tal, poder trabajar y no tener que pensar en cuál es cada fórmula. La fórmula del interés simple tiene una cantidad final, una cantidad inicial y un paréntesis que es un número multiplicador. Cosas importantes, la cantidad final normalmente va en euros, la cantidad inicial también, lo cual quiere decir que este número, el que sale de aquí, no tiene unidades, porque cuando tenemos una ecuación las cosas a la izquierda y a la derecha tienen que tener las mismas unidades. Si esto y esto ya tienen euros, este factor de aquí no tiene unidades. Y ese factor se consigue con las fórmulas de los aumentos o descuentos. Es decir, cuando tú a una cantidad inicial le sumas un interés, tienes lo que tenías al principio, que se representa por ese 1, más la cantidad de interés total que has ganado. Es decir, si se desarrolla esta fórmula, queda cantidad final, y hago el paréntesis con las propiedades estas de las matemáticas, me queda C0 más C0 por I por N. Ahora, cosa importante, si yo entiendo que cuando yo tengo una cantidad final, por ejemplo, si yo acabo teniendo 220 euros y tenía 200, significa en este proceso que he ganado 20 euros de intereses. Esos 20 euros tienen que ser este término de aquí. Por lo tanto, este término de aquí es lo que se llama I grande, que es una cantidad de dinero también, porque como la cantidad final está en euros, la cantidad inicial está en euros, yo solo puedo sumarle euros. Así que la I grande se tiene que medir en las mismas unidades que se mide la cantidad inicial y la cantidad final. De aquí se saca una de las fórmulas, que es I es igual a C0 por I por N. Y entendiendo esta fórmula, lo que puedes pensar es, los intereses que yo obtengo son un porcentaje de la cantidad inicial. En la I es un interés y por tanto, por ejemplo, puede ser un 0,1, es decir, un 10%, y ahora durante un año, por ejemplo. ¿Vale? Lo más importante es que esto y esto tengan las unidades relacionadas, es decir, si la I es un interés anual, la N tiene que ir en años, porque al no tener unidades, la I se mide en, por ejemplo, porcentaje por año. Si tú lo multiplicas por la N, que está en años, las unidades se van y el resultado queda en porcentaje, que se puede sumar con el 1, que también es un porcentaje, ¿vale? Las unidades dan un poco igual, pero es simplemente para que coincida. Ahora, cosa importante. Una cosa muy buena del interés simple es que, por ejemplo, si yo tengo un interés, el producto de I por N, la multiplicación esta, lo importante es el resultado, no importa cuáles sean las participantes. Es decir, si tú consigues un 5% de interés, que esto en tanto por 1 sería 0,05, esto no es un igual, durante un mes, es decir, este es 0,05 mensual, en un año, como hay 12 meses, conseguirías esto por 12, es decir, 0,05 por 12, que es 60, 5 por 12 60, así que 0,6, ¿vale? Anual. Siempre y cuando multipliques por el número de meses. Esto en un año. Es decir, un 5% mensual equivale, por ejemplo, a un 30% cada 6 meses. Es decir, semestral. ¿Por qué? Porque si tú el primer trimestre, si hacemos una tabla, digamos, de meses, tú tienes 0, el mes 0, el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, hasta 12. Entonces, da igual, los demás se entienden. Si tú ganas un 5% cada mes, aquí tienes un 0,05, ¿vale? Lo pongo en porcentaje para que sea más fácil. Este 5% lo ganas este mes, lo ganas lo ganas y es acumulativo, porque como es interés simple, todo el interés
se obtiene sobre la cantidad inicial. No le estás haciendo efecto de retroalimentarse como pasa en el interés compuesto. Es decir, en el interés compuesto, el primer mes tienes tu cantidad inicial, ganas un 5%, aquí te pagan, entonces aquí tienes un poquito más de dinero de lo que tenías antes. Pero en el interés simple no funciona así, por eso es más fácil. Y por tanto se acumulan los intereses. Si tú ganas un 5% mensual, cada mes estás ganando 5. Y si cada mes estás ganando 5, al final, en total, si yo hago la misma línea, pero en meses, esto es el primer semestre y esto es el segundo semestre. Si yo el primer semestre, digamos, ¿a cuánto equivale, que de esto tenías ejercicios al principio, ¿a cuánto equivale un 5% mensual en semestres? Pues si depende del número de veces que quepa el mes en el semestre. Es decir, si en un semestre hay 6 meses y cada mes gano un 5, hago 5 por 6, esto es lo mismo que ganar un 30% en un semestre. Y si yo quiero pasarlo a años, puedo hacer este 5 por 12, que me da 60, o puedo hacer cada semestre 2 veces. 30 más 30, 60% anual. Y esto es muy importante para hacer las cosas de cabeza. Ahora, vuelvo a la fórmula del interés. Si yo desarrollo esta fórmula, cuando tengo los intereses, lo que necesito es... si los intereses son una cantidad inicial por un número, y ese número lo llamamos I por n, este número es el porcentaje de dinero que yo acabo ganando. Y es lo que decíamos, me da igual ganar un 5% durante 12 meses que ganar un 30%, lo ponemos con 0, durante 2 semestres, siempre y cuando las cosas vayan en las unidades correctas. Lo más importante, poniendo un ejemplo, si yo tengo 100 euros de cantidad inicial y voy a ganar un interés anual del 20% y por tanto es 0,2 durante, un interés anual del 20% durante un año, la n es un año y por tanto, o durante 2 años para que sea un poco más difícil, la cuestión es, si yo gano un 20% anual durante 2 años, el primer año gano 20 y el segundo año gano 20, pero como es interés simple, los porcentajes son acumulativos, es decir, en total estoy ganando un 40. Y por tanto, cuando yo haga un cálculo de los intereses que voy a ganar, si yo tengo 100 euros, estoy ganando el 40% de esos 100 euros, que como es 100 es fácil de calcular y es 40. Ahora, lo más importante, la cantidad final, sin tener que utilizar la fórmula de arriba, la cantidad final se obtiene como lo que tenía más lo que he ganado. Si yo tenía 100 euros y he ganado 40 de intereses, pues en total tengo 140 euros. Que esto en cualquier momento se puede separar en los 100 que tenía y los 40 que tengo después. Pero todo viene de la misma fórmula, que es la de aquí. Ahora, si de esta fórmula, por ejemplo, yo quiero despejar, puedo decir, esta es una de las fórmulas del interés, la que está aquí arriba a la derecha. Por otro lado, si yo quiero utilizar fórmulas para despejar la i pequeña o para despejar la n, por ejemplo, puedo despejar, paso restando esto, porque para aislar cualquier cosa de este término, que será el del interés, por cierto, también se puede decir que si Cn es igual a C0 más i, puedo despejar los intereses como la cantidad final menos la cantidad inicial, cosa que es obvia, es decir, si he cobrado 140 euros y tenía 100, pues he ganado 40 de intereses, eso es lógico. Y esto sería otra fórmula, pero no hay que acordarse de ella, solo hay que pensarlo. Ahora, volviendo a la que tiene la i grande como C0 por i por n, puedes despejar y decir, si yo tengo si quiero despejar la cantidad de interés que estoy obteniendo, digamos, en porcentaje, es decir, esta i pequeña,
tengo que aislarla primero, es decir, primero paso lo que está sumando y luego ya pasaré dividiendo lo que tenga. Paso C0 restando y para calcular la I tengo que pasar esto y esto dividiendo, es decir, C0 por N, y eso me da la I. Y ahora, ¿cómo pienso este interés? Como esto que tengo aquí arriba son los intereses. Entonces, si yo tengo los intereses y lo divido entre la cantidad inicial por el tiempo que he pasado, me sale el interés mensual que he acabado ganando. Porque como se va acumulando, esta I pequeña eran los trocitos de 5, 5, 5, 5 y esto era el periodo total. ¿Vale? Y aquí me sale otra de las fórmulas, que no hace falta sabérsela si lo sabes despejar. Por otro lado, si quieres despejar la n la puedes despejar muy parecida porque esto y esto se pueden intercambiar. Y por tanto podrías decir Cn menos C0 partido de C0 por I es igual a n. Como si de esta fórmula mandas esto multiplicando y mandas esto dividiendo. Es decir, que saber trabajar con esta fórmula te permite elegir en cuál caso cuál necesitas. Ahora sigo.